Hoy queremos rendir un sentido homenaje a una mujer admirable cuya presencia ha sido parte esencial del municipio durante más de 4 décadas. Su historia, marcada por la entrega y el compromiso con la comunidad andina, merece ser contada. Soy Luz Marina y este es mi retrato. Bueno, soy una mujer madura, que ya he vivido bastante, pero con anhelos de vivir muchísimo más y más a conciencia. Soy alegre, amo la libertad con mucha responsabilidad. Soy muy sensible frente al dolor humano, sobre todo como en el sentido de servir y de defender y proteger y garantizar derechos humanos, y muy especialmente a las poblaciones más vulnerables, los niños, las mujeres. Eso en parte es lo que me ha hecho que haya escogido la carrera que escogí, que haya vivido lo que he vivido y que pertenezca a los grupos que pertenezco. También me puedo definir como una mujer creativa. Quisiera hacer mucho más, pero siempre he amado las artes, el deporte. Para mí el movimiento es esencial. Desde muy niña he reflexionado que desde muy niña he sentido todas esas necesidades de libertad, de movimiento, de protección, como decía, de garantía, como de derechos, de responsabilidad. Bueno, a mi madre la defino principalmente como una mujer muy guerrera, una mujer muy fuerte, luchadora, que es capaz de alcanzar grandes cosas. Pero también es alguien alegre, muy sensible, a quien le gusta el arte, disfrutar de la naturaleza y sobre todo con un gran sentimiento social. Creo que a mi mamá le gusta mucho ayudar a la gente que la rodea y en general a las personas que se encuentran en necesidad. En lo personal, mamá es una persona que siempre está ahí para ayudarme en lo que necesite incondicionalmente. Es alguien a quien le puedo delegar cualquier tarea, cualquier favor y siempre lo va a cumplir o a lograr, independiente de lo grande que sea. Bueno, mi abuela para mí es todo, ella lo es todo. Siempre le he dicho que es mi alma gemela. Nos parecemos en muchas cosas y siempre es la persona a la cual acudo si tengo dudas, si tengo miedo, si tengo inseguridades, porque en ella siempre encuentro esa sonrisa amable, esa palabra de seguridad. Mi abuela para mí siempre ha sido como una luz, un faro en el camino en el cual siempre puedo acudir si necesito algo. Soy la mayor de 6 hermanos. Eso también define parte de mi personalidad y de mi perfil, porque desde muy niña contribuí a la crianza de mis hermanos, recibí muchísimo amor en la crianza de mis padres, acompañamiento también muchísimo. Me inculcaron mucho el respeto, el amor, la solidaridad, la hermandad y alimentaron mi creatividad, me apoyaban bastante. Tuve muy claro que iba a trabajar en el área social. Me gustaba la psicología y me gustaba el trabajo social, pero por circunstancias me definí como trabajadora social.
Soy madre de 2 hijos, muy amados, que la vida permitió estarlos acompañando. Mi hija mayor, mi hija, se decidió por ser ingeniera agropecuaria, o sea, la tierra, todo lo que tiene que ver con el amor y el cuidado de la tierra. Y mi hijo, ingeniería aeroespacial, o sea, al extremo del cielo, de los espacios, de todo aquel que le creó tanta inquietud y tanta incógnita desde muy pequeño. También soy la abuela de 4 bellos nietos. Mi nieta mayor, Angélica, bellísima, la amo a todos, pero con ella he podido compartir más. Y además ya su edad y su formación y su modo de ser hace que seamos muy cercanas. El otro niño, Sebastián, también lo amo muchísimo, pero he estado pues más lejos porque hace rato que vive por fuera de la ciudad y ahora por fuera del país. Y mis nietos, los hijos de Ricardo, que pues claro, los veo por ahí cada año o 2 veces al año, que ellos vengan o que yo voy y comparto con ellos allá. Mi mamá siempre ha estado conmigo ahí en las buenas y en las malas, siempre incondicional, y en esa compañía siempre ha disfrutado mucho mis logros, lo cual es algo muy gratificante porque para uno como persona parte de la satisfacción al alcanzar grandes logros está el hecho de poderlos compartir, y quién mejor que los padres para compartir esas luchas personales. Así que mamá siempre ha estado ahí apoyándome, haciéndome barra, y a mí me ha alegrado mucho poderle dar satisfacción en ciertos ámbitos de la vida con ciertos logros personales. Luz Marina recuerda con gratitud el valioso apoyo de sus padres, quienes desde muy temprano reconocieron y alentaron su espíritu creativo. Comenzó a expresarse a través del arte, dibujando, pintando, tallando la madera y explorando el mundo con curiosidad y libertad. Bueno, en la secundaria ya empecé a mostrar un poco de liderazgo y de reconocimiento como líder, pero ya en la universidad sí fui de las primeras representantes estudiantiles de trabajo social. Fue muy valioso, aprendí muchísimo en muchos aspectos. A ser más crítica, a no tragar entero, a estudiar más. Siempre me gustó mucho el estudio. Papá decía, la he de ver con un bastoncito estudiando. Sí, hice especializaciones, diplomados, muchas cosas. Bueno, de pronto vale decir que hice una especialización en educación sexual y procesos afectivos, porque eso también lo perfila a uno, ¿cierto? Muestra realmente el estudio, es la posibilidad que tenemos, así sea autodidacta, pero es la posibilidad que tenemos de ir avanzando. No quiere decir que el que académicamente estudie más es mejor ser humano, no, eso lo tengo muy claro, pero sí tiene herramientas y tiene la responsabilidad de ser mejor. Bueno, les cuento que yo estando en la universidad, estudiando trabajo social, empecé 2 tesis y terminé 2 embarazos y quedé en mis 2 embarazos. Quedé en la gestación de Elena, entonces paré esa tesis. Y cuando empecé la otra, Ricardo. Para ese entonces yo vivía en Medellín, ya estaba casada. El que fue mi esposo, Rodrigo, que pues tienen referencia a él, le resultó trabajo aquí como juez de familia y yo me quedé 1 año más en Medellín, pero cada vez se volvía más insoportable porque la niña estaba demasiado apegada a él,
la pediatra me dijo, no, ella necesita estar cerca del papá. Y cuando empecé el embarazo de Ricardo, pues no, definitivamente. O sea, a mí me daba miedo venirme, porque era renunciar a todo lo que tenía, la familia, el trabajo, las amistades, pero por encima de eso estaba mi familia, la otra familia que había formado. Entonces me vine, resuelta a ser ama de casa, pero en 2 meses conseguí trabajo, a pesar de estar embarazada, y un trabajo bellísimo. Fue una bendición. Fueron 12 años, 8 meses con el hogar infantil. Tengo recuerdos muy lindos. Aún nos seguimos reuniendo. Tenemos una amistad, casi hermandad, con las compañeras de payasos. También agradezco muchísimo la oportunidad que tuve de aprender a ser mejor mamá, porque allí pude hacer no solo mi otra tesis, que fue con los niños que egresaban de payasos e ingresaban a la escuela, que venían a un ambiente que se volvía muy hostil para ellos, porque era pasar del juego, de la libertad, de otro tipo de relación muy familiar, a un estilo más rígido, más estricto, que se les olvidaba que todavía ellos eran niños. Entonces a los niños que egresaban de payasos les daba muy duro llegar a la escuela. De hecho, Ricardo rebajó varios kilos cuando llegó a la escuela. Después entonces, a partir de todas esas experiencias, mi trabajo de grado se centró en eso y pudimos hacer muchos aportes. La investigación estuvo dirigida a los niños que egresaban. Los niños, las entrevistas con los niños eran a través del dibujo y unas anécdotas divinas. Dice que mi escuela es muy pequeñita y era la escuela Santander, que es de las más grandes, que pues en ese entonces era la escuela Santander. Pero era porque ellos no tenían un espacio propio para jugar. Y así otro tipo de anécdotas, no me voy a alargar. Pero entonces, afortunadamente mis hijos, pienso que ellos se sienten afortunados, ahora lo dicen, de haber vivido allí, de haber criado allí, los talleres, la relación con los padres de familia era muy linda, con los abuelos, con los niños que egresaban. Y todavía me encuentro con padres de familia que me abrazan, que recuerdan, que agradecen esos espacios que vivimos allí. Bueno, de pequeño siempre sentí que teníamos un lindo hogar donde estábamos bien protegidos, rodeados de cariño. Creo que nos dieron muy buenos principios, nos enseñaron a valorar lo que tenemos y a ser responsables con los demás y a ser sensibles. Pero también nos dieron mucha libertad y eso es algo que les agradezco bastante a mis padres. Creo que nos dieron mucha libertad para explorar el mundo, para descubrir, para experimentar, pero obvio pues siempre con un buen grado de conciencia y de cautela. Y creo que todos estos principios fueron fundados más que todo en la razón, en lugar de solo ser fundados en preconceptos sociales y morales. Así que creo que tuvimos una base moral y de afecto intelectual muy sólida que creo que nos ayudó a crecer y a formarnos como personas en este mundo con cierta solidez y también aprendiendo a valorar las cosas bonitas de la vida. Estaba buscando otras alternativas, ya mi vida me exigía otras experiencias. Yo seguía estudiando, todo lo que podía lo estaba estudiando. Durante el tiempo en que estuve en Payasos también hice parte de la banda de música, que tal vez todos ustedes recuerdan, y fue también otra experiencia interesante porque era toda la familia que estábamos ahí. Participaba, siempre he hecho ejercicios físicos, mucho antes de venir a Andes. Estaba recordando que fui profesora de educación física en un colegio y cuando ya estaba terminando trabajo social quedé vinculada como trabajadora social. Pero por ese deseo de hacer actividad física estudié algo y pude trabajar con niñas que se veían mayores que yo.
pero también aprendí mucho de ella. Allí también aprendí mucho del trabajo comunitario. Por eso cuando llegué a Andes pude competir con otras personas para lograr el puesto de directora del hogar infantil. Pues mi hoja de vida traía buenas referencias de ese tipo de trabajo que daba credibilidad. Conseguí un trabajo, ya en esa necesidad, conseguí un trabajo en Medellín, pero era como partir mi vida. Y en todas esas me hicieron la propuesta de vincularme a Bienestar Familiar, que toda la vida quise pertenecer a Bienestar Familiar. Y me nombraron a un jefe de zona, con una influencia de 12 municipios. De 26 años que trabajé con el instituto, la mitad fui coordinadora, mucho aprendizaje. Eso trae, como todo, sus pros y sus contras, porque son puestos de líderes que manejo personal y muchas situaciones que se dificultan, pero pienso que fue una buena enseñanza, muy buena enseñanza, muchas oportunidades de conocer mucha más gente, de desplazarme, de hacer muchas actividades. No sé, ahorita pienso cómo lograba hacer tantas cosas a la vez que trabajaba tan intensamente. Todas esas experiencias con la actividad física. Aquí siempre nadaba, hacía mi gimnasia, trotaba, participé incluso en juegos del magisterio que nos invitaban a Ricardo y a mí como representantes de payasos y nos fue muy bien. Por ahí tengo un recuerdo de haber ganado tanto en natación como atletismo. Pero mi idea no era competir. Yo realmente no sabía competir, yo lo hacía era por el movimiento y porque amaba el ejercicio. Nadar me gusta mucho, tengo cierta fortaleza para nadar. Y pintar. Después de que hice la especialización, tuve la oportunidad de empezar a pintar ya de una forma más seria, más continua, con el maestro, a mi amado José Eduardo. Le agradezco infinitamente todo lo que viví. Bueno, la otra parte que admiro de mi mamá, aparte de su espíritu social, de su perfil de guerrera, es su sensibilidad hacia el mundo. Y eso está reflejado en su capacidad de pintar, en su lado artístico, en el lado de la pintura que a mí siempre me ha encantado. Desde pequeño recuerdo mucho ese olor a óleo en la casa. Después cuando me fui a la universidad o cuando me fui al país visitarla, siempre esa asociación de ese olor a óleo, que es un olor a pintura, un olor a arte, y ver siempre esos hermosos cuadros en la casa. Y de hecho, uno de mis grandes, importantes bienes materiales han sido un par de cuadros que mi mamá me ha regalado. Uno de ellos, mi favorito, que desafortunadamente lo perdimos en unos incendios que ocurrieron hace poco en la ciudad en que vivimos, es un cuadro en el que mamá pintó a Andes en una composición cósmica, creo que lo hizo específicamente para mí, poniendo en una sola imagen las cosas que a mí más me encantan: el pueblo, mi pueblo natal, y el amor por la exploración espacial. Entonces es un cuadro hermoso que siempre me ha inspirado y que siempre lo tuve ahí al alcance, donde se encuentra Andes flotando en un espacio cósmico nocturno estelar. Así que sí, valoro mucho y aprecio mucho esa capacidad artística de mi mamá y ese legado que deja en su pintura. Continué entonces con la experiencia laboral, donde también logré cultivar amistades.
a la vez siempre con ese espíritu de participar, pero en grupo y de construir en grupo. Entonces hice parte de la Asociación de Mujeres de Andes por 10 años, de la Red de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, también como por 12 años, lo que duró la red. Todo ese tiempo, o sea, llevo 25 años perteneciendo a la ONG Serfami y dentro de la junta directiva. En la medida en que el tiempo de laboral me lo permitía, participaba. Y ahora más de lleno, ahora lo que hace que estoy pensionada. Es una ONG que se centra en el acompañamiento integral a la familia y a la mujer especialmente, con atención a los niños. Una señora, yo no sé si ella era profe, yo iba caminando para el colegio y ella me conversó y me dijo, ay sí, que qué bueno que era estudiante, que nunca abandonara el estudio, que siempre estuviera así, aunque hubiese momentos difíciles, que estuviera siempre en busca de aprender, de conocer, de estudiar. Y yo creo que eso me caló, eso me caló. Tuve muy buena relación con mis abuelos, eso fue también una ganancia. Y recuerdo mucho a mi abuelo materno, porque hay algunas características de él que yo creo que yo conservé. El que le gustaba mucho la lectura. Él estudiaba, él leía, era un autodidacta también. Geografía, historia, historia sagrada. Y entonces conversábamos mucho y él me contaba y yo le contaba, fue muy linda ese compartir. Y le gustaba mucho caminar, mucho. Él se iba desde Bello hasta Buenos Aires a pie a visitar a una hija porque le gustaba caminar, porque le estaba enseñado a caminar. Él trabajó en el campo, tenía fincas, era cerrador, entonces, y era un caminante. Y yo aprendí mucho de él eso. También aprendí de mi madre ese deseo de superación, de que a pesar de ser ama de casa, ella aprendió la modistería, entonces con eso ella conseguía recursos económicos, nos mantenía como unas princesas, aprendió a bordar, a dibujar, a tejer, a bordar, de todo. Era una artista increíble con las manos. Y mi padre, ¿qué aprendí de él? Mucho la responsabilidad, la honestidad por todo el tiempo. Él era así muy derecho con todo y muy organizado. De hecho, yo tengo un diario familiar y tengo un libro de contabilidad para mí sola. Pero yo lo llevo porque yo aprendí de él eso. Entonces eso ayudó a que fuera más organizada en mi vida, en todo sentido. Y el diario, porque le di mucho valor, en la medida en que la familia siempre consultábamos lo que papá tenía en ese diario. Las fechas de nacimiento, cuando estudiamos, qué pasó, todo. Y entonces yo empecé a construir ese diario con mi familia y lo alimento cada que pueda y ese es un legado también para ellos, para que no olviden su historia. Consejos de la abuela, muchos. La abuela siempre ha sido esa luz que me guía en el camino. Entonces siempre me ha enseñado y yo lo llevo muy en mí, el amor a los otros, de entregar siempre lo mejor de mí, de
ayudar al que lo necesita, de extenderle la mano al que busca ayuda. Yo creo que si tengo un legado que me dejó la abuela, es acompañar, es ayudar, es entregarle al otro, es entregar un amor infinito y siempre ser una buena persona. Eso es lo que ella siempre me ha enseñado. A ver, recuerdo una frase típica de mi mamá que decía: las cosas se hacen bien o no se hacen. Y creo que esta frase representa mucho el espíritu de mi mamá de ser responsables, y no solo ser responsables con nosotros, sino también con los demás, y ser honestos. Es una frase que siempre la he tenido presente y aplica a una cantidad de situaciones humanas, en proyectos personales, en actitud hacia la vida. Pero bueno, mi mamá no era precisamente, o no ha sido precisamente la mamá que da consejos o moralejas. Creo que el principal método de enseñanza de mi mamá ha sido el ejemplo. Entonces creo que a través de su propia personalidad siempre observé que valores importantes para la vida y para alcanzar logros han sido la perseverancia, luchar, no perder el ánimo, y también en medio de esa lucha no perder la capacidad de admirar la magia de la vida, que es un valor muy importante para tener la motivación, sobre todo en los momentos difíciles. Así que esos han sido como los valores principales que creo que he aprendido de mi mamá en mi camino personal: lucha, perseverancia y mantener siempre una actitud positiva hacia la vida. Bueno, recuerdos de la juventud con la abuela, muchos, tengo demasiados, pero hay uno que me marcó, que es reciente. La abuela no estaba muy bien de salud y estábamos en urgencias esperando que la atendieran. Y yo por ver la abuela feliz hago lo que sea y empezamos a caminar porque ella quería caminar un poco. Y la pongo a bailar en la sala de urgencias. Ella era seca de la risa y me decía que no porque le daba pena. Pero yo solo verla reír, yo más bailaba. Y pues un momento que era algo triste en su momento, pues digamos que pasó a ser algo gracioso en el momento, y eso me recuerda que una risa al lado de la abuela lo vale todo. La resiliencia ha sido un faro constante en el camino de esta mujer excepcional. Ha sabido aprender de cada etapa, de cada desafío, y con cada experiencia ha crecido en sabiduría y temple. Su historia es testimonio de fortaleza y su presencia un motivo profundo de admiración y respeto. Ingeniármelas. Yo hacía collares, yo lo ofrecía, las amigas y compañeras de estudio, habían unas con mucho dinero, mejor posición económica, pero a mí me respetaban mucho por mi capacidad intelectual y por la formación que tenía. Entonces, de hecho, me nombraron representante estudiantil. Entonces, ellas me traían mercancía, yo la vendía y yo con eso me ayudaba, pero también les ayudaba con los trabajos. Otro ejemplo de resiliencia, para mí fue muy dura la separación, fue muy traumática, pero pienso que, y enseguida, un tiempito después, también fue que me vi muy mal, que yo me despedí de toda mi familia, me dio una embolia pulmonar, una deficiencia en la circulación, en un componente de la sangre, que es hereditario. Fue volver a vivir, trazarme nuevas metas, sentir que si tenía esta oportunidad de estar viva era para ser mejor ser humano, y de hecho de ahí en adelante empecé más a meditar, a hacer yoga, a cultivarme más espiritualmente, a tratar de hacer lo que hacía, pero mejor. Bueno, la otra fue cuando siendo jefe, no entendí por qué acabándome de calificar muy bien, me mandaban a decir que ya no seguía siendo jefe, que ya pasaba, incluso me ofrecieron cargo en otras partes, pero pues me sacaban de antes. Pero yo opté por qué no.
No, yo más bien seguía de subalterna de otro compañero, pero yo de Andes no me iba a ir. Porque yo sentía que yo había cumplido y que no tenía pues como motivos para, después de evaluar, de recibir cartas de alcaldes, de muchas personas valiosas de la comunidad, entendí que no, que eran cosas del destino que tenía que entender y realmente aprendí a ser subalterna y fue muy, muy, muy enriquecedor, porque siempre había sido jefe, el de hermana mayor, el de mamá, el de directora del hogar infantil, el de coordinadora de zona, y eso fue una enseñanza increíble. Y lo otro fue que puse a prueba el quedarme en Andes. Toda la vida quise pintar, como les contaba inicialmente, mi madre me estimuló mucho en esa parte creativa, pero tenía que soltar ciertas responsabilidades y situaciones. Estaba haciendo mi especialización, tenía un trabajo de muchísima dedicación con bienestar familiar, estaba terminando de recuperarme de la situación de salud que les conté. Entonces, en ese momento, el profe José Eduardo empezó y tuve una gran amiga en la vida, Lina Elorza, la quiero muchísimo. Ella sabía que a mí me gustaba pintar y yo ya había empezado con Confenalco. Entonces me invitó, yo terminé mi tesis de grado, de la especialización y ya empecé a pintar con el maestro. Desde el principio pues participé en la junta, fui pues activa, pero lo que quería contarles es que a través de mis pinturas lo que hago es plasmar mis sentimientos, mis emociones. Habré hecho 2 o 3 cuadros que me los hayan pedido, de resto todo es producto de una investigación muy autodidacta, pues fuera de toda la enseñanza del maestro, donde voy plasmando los momentos y a veces yo misma me sorprendo porque estaba en momentos difíciles y pinto y veo una obra que muestra otra cosa. Entonces eso me ayuda a crecer y a conocerme. Y también he plasmado dolores. Hace poquito viví esa experiencia con un feminicidio que hubo en Andes que me dolió muchísimo y lo plasmé en el lienzo, creé una obra en homenaje a esta mujer que conocí muy de cerca, porque era una forma de hacerle honor a ella. Y muy relacionada con lo que les decía, frente al manejo que he hecho del derecho de las mujeres, del deseo de libertad y de dignidad. En 1990, Luz Marina se vinculó de manera voluntaria a un valioso proyecto de recuperación de la memoria cultural del municipio, lo que le permitió profundizar en la historia, la geografía y los talentos locales, reafirmando así su amor por estas tierras. Años después, tras la avalancha de Tapartó en 1993, participó activamente en la reconstrucción de viviendas junto a otros profesionales de la región. Esfuerzo colectivo fue para ella un motivo de satisfacción personal y una muestra más de su compromiso con la comunidad. Yo creo que mi propósito en la vida es, siendo un mejor ser humano, ser feliz. Y ese ser, el mejor ser humano, es servir. Y yo creo pues que lo estoy haciendo a mi manera, sin sacrificar también mi felicidad. ¿Qué admiro de ella? Todo. Cómo transmite su pasión por lo social, su pasión por la entrega desde el arte. Le admiro de verdad que es una berraca, que a ella no la frena absolutamente nada. Cuando decide tener una meta, la cumple sin importar si tiene o no tiene compañía,
si alguien más la apoya. Ella va por sus sueños, ella es una mujer demasiado echada para adelante, siempre pensando en el bienestar de todos, siempre nos involucra a todos. Admiro ella el amor que él nos comparte, el amor que la inspira, el amor que la mueve. Eso me inspira de la abuela. Es una mujer que de verdad es sabia, ella es demasiado sabia, inspira amor. Eso es lo que admiro de ella. Y yo quiero tener buena salud para continuar viajando. Y quiero que hasta el último momento de mi vida tener conciencia para amar, recibir amor, servir. Me parece muy triste y ojalá que Dios me lo permita, que no quedar anulada de mi mente y de mi conciencia. Cuando, pues todavía no lo he pedido, pero pienso que no quiero ser el estorbo para nadie ni una carga. Yo sé que puede ser con mucho amor, pero no. Yo pido irme en paz con los demás y conmigo misma, y que no cree angustias ni tristezas por estar ahí sobreviviendo sin tener conciencia de mi vida y sin tener mi autogestión, autocuidado. Yo a la abuela le escribo muchas cartas porque trato de darle a ella todo el amor que ella me ha dado, y cada que tengo la oportunidad le escribo y le expreso todo lo que yo siento por ella. Pero no está de más decirle que la amo con todas las fuerzas de mi corazón, que yo soy lo que soy gracias a ella, por su amor, por su disciplina, por su entrega, porque siempre ha sido un ejemplo a seguir, porque a pesar de que muchas veces no hemos estado juntas, ella nunca me ha abandonado, siempre hemos estado la una para la otra, y que espero que nos alcance la vida a las dos para yo lograr devolverles a la mitad de todo lo que ella me ha dado, de todo ese amor, de toda esa atención, de todo ese tiempo, porque gracias a ella es que yo estoy ahora acá, y que nada, que la adoro con todas mis fuerzas. Y como siempre se lo digo, que es mi lucerito en el camino, mi faro cuando no veo un lugar para donde ir. Ella es mi todo, ella siempre es mi alma gemela. Bueno, madre, espero que podamos seguir compartiendo mucho en esto que nos queda de vida. Espero que podamos seguir compartiendo logros mutuos, sueños mutuos, que nos podamos seguir dando mucho cariño y que podamos seguir contemplando juntos lo maravilloso de esta vida. Bueno, quiero agradecer infinitamente esta oportunidad, porque es que cuando uno se sienta a reflexionar sobre su vida, pocas veces lo hace. Y es algo que debemos hacer cotidianamente. Pero siempre he estado en muchas actividades, muchas cosas. Sí medito y sí me evalúo, pero no en profundidad como quisiera. Cuando me hicieron esta invitación me llevó a eso, a pensar, bueno, ¿y qué soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me agrada? ¿Qué no me agrada? ¿Qué estoy haciendo por los demás? ¿Realmente estoy cumpliendo mi misión? Todavía me quedan y pido tener tiempo para acabar de realizar cosas que tengo pendientes. Agradecerlos a ustedes, y este programa me parece muy lindo. Yo lo había visto pero con otros nombres, y es muy valioso porque es la oportunidad de conocer personas a fondo o un poco más cercano que lo que uno conoce cuando las ve en la calle o en otra actividad determinada. Me parece muy educativo, porque es que de eso es que uno aprende también, de la vida de los demás, de sus intenciones, de lo que hacen que muchas veces uno no conoce. Le veo mucho valor, es como un legado para más que para mis hijos, para mis nietos, porque de pronto ellos van a tener la oportunidad de conocer estas confesiones, estas intimidades, y conocer quién era su abuela. De hecho, hasta mis hijos de pronto se acercan más a través de este diálogo. Muchas gracias.